Gracias por seguir Telemedios, la entrevista de Telemedios cada domingo. Gracias a todos que nos ven y nos escuchan, también por nuestras redes sociales. En la entrevista central de este domingo cuento con la grata presencia de Raquel Rivera. Raquel Rivera es dirigente feminista. Ella es la coordinadora del movimiento feminista Hermanas Mirabal y de la coalición de organizaciones sociales populares y feministas del Cibao. Raquel, buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, Acevedo, de igual manera a los amigos y amigas que están en sintonía. Hoy agradecida de una nueva oportunidad para poder venir a compartir con sus televidentes. Así que gracias por la invitación, Acevedo. A usted que un domingo yo sé que es un sacrilegio. Quiero comenzar preguntándole, Raquel, antes de adentrarnos a los temas profundos, ¿usted es de Santiago? Sí, nacida aquí en Santiago, criada, nunca he emigrado. ¿Usted qué tiempo tiene ligada a los grupos feministas en defensa de la mujer? ¿Qué tiempo tiene? Bueno, le voy a decir que desde mis 15 años. ¿Menor de edad? Menor de edad. Sí. Y decirle que cuando surgió el Comité de Ama de Casa en la Yagüita de Pastor, que fue en el 1975, y de igual manera el movimiento feminista Hermanas Mirabal, que fue en el 1978, ya fui fundadora de esas organizaciones, como igual lo fue ser fundadora de la Coordinadora de Mujeres del Cibao en el 1981. O sea que desde hace muchos años, fundadora también del Club Cultural y Deportivo Mirador de la Yagüita de Pastor, hacen bastante. ¿Por qué entonces, Raquel, a esa edad, qué la movió, qué la motivó a acercarse, a pertenecer a estos grupos? ¿Hubo algo específico, familiar, o vivió alguna experiencia o qué? ¿O nació con eso de que, bueno, yo quiero estar siempre a favor, defendiendo a las mujeres, pero era 15 años, que todavía en 15 años uno piensa que... Es importante señalar para los amigos y amigas televidentes que a esa edad no nos organizamos ni comenzamos a formar las organizaciones justamente por un tema de género o en la defensa de las mujeres. Cuando iniciamos nuestra organización en los diferentes espacios sociales y comunitarios, lo hacíamos justo por la ausencia de los servicios fundamentales en las comunidades. Por ejemplo, en las zonas de la Yagüita de Pastor, Bellavista, aledaña, en ese tiempo, pues los servicios básicos como eran agua, luz, calle, escuela, educación, además, y muy importante esto, el tema de la represión. Estamos hablando de los 12 años de la Banda Colorá. Entonces, quienes vivimos esa etapa, era muy difícil quedarse indiferente frente a ese tipo de cosas. Y por eso comenzamos en esas organizaciones, pero nuestras demandas no eran demandas de género, o sea, demandas propias de las mujeres, sino las demandas de todos los servicios fundamentales que afectaban a la comunidad, pero que siempre las que tenían que llevar la peor carga eran las mujeres, el tema del agua, de la escuela, de las calles. Entonces todos esos servicios y sobre todo, quiero decir eso porque es muy importante, los niveles de represión que se vivían en los 12 años de Balaguer. Eso me motivó, al igual que otras compañeras, a que formáramos las organizaciones y que tuviéramos una participación activa. Yo sé que usted recuerda muy bien a Yolanda Santana. Oh, claro que sí. Otra compañera que se llamaba Silvia Gil, y en coordinación con los jóvenes del club, pues levantábamos esas demandas, las reclamábamos, y bueno, lo que no conocen se podrán imaginar lo que implicaba en el barrio demandar la solución de los problemas en una dictadura. Quiero hacerle la última pregunta con relación, porque me interesó conocer, o que la gente conozca de usted, que siempre la ve en televisión defendiendo una causa.
Cuando usted se involucra, 15 años, no le dijeron sus padres, pero mi hija, ¿qué? Tú sabes lo que te estás metiendo, y la situación, con 15 años, sus padres no la orientan, no le dijeron nada, o la apoyan en ese momento. Mi mamá, que ya falleció, siempre era un poco más hermética con esos temas y no me prohibía que fuera, pero sí que tuviera mucho cuidado y no le gustaba, sobre todo cuando teníamos que ir a las reuniones en horas de la noche, que yo participara. Pero mi abuelo paterno, papá Milito, que también falleció, murió de 100 y pico de años, era como mi apoyo fundamental. Él, que le tocó vivir la dictadura de Trujillo, entonces también en esa dictadura, él decía, no te preocupes, mi hija, tira para adelante, porque él decía que los cobardes y las cobardes nunca lograban lo que querían. Entonces mi abuelo paterno, el papá de mi mamá, siempre sentí ese apoyo de él, un apoyo incondicional. Y bueno, cuando el barrio logró hacer conciencia de eso, nosotros teníamos todo el apoyo de la gente del barrio, tanto así que en el único lugar que le mataron uno a la banda colorada fue justamente en la Yagüita de Pastor, un sábado en la noche, recuerdo, que fueron a la reunión del club. No sé si usted conoce o vivió la experiencia, que ellos no usaban armas de fuego, sino armas blancas, y muchas veces llegaban a las reuniones y las remetían contra esas organizaciones, pero pudimos sobrevivir gracias al apoyo de la gente que creía en eso, de la gente que quería salir de esa dictadura y sobre todo de la comunidad. Y porque cada una de esas demandas que nos proponíamos, nos dimos cuenta que con la lucha constante y sistemática de las organizaciones, pues las autoridades tenían que reconocerla y acceder a solucionarla. Raquel, en lo que va de este año, más de 50 mujeres han sido asesinadas por su actual o expareja en este año, una cifra, un número alarmante. ¿Usted cómo observa esto? ¿Qué hay que hacer para detener esto? ¿Por qué este incremento? ¿Qué está pasando con el hombre? Fíjese, en relación al tema de la violencia, lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y de género, y hablo del tema de la violencia porque para llegar al feminicidio, para llegar al asesinato de una persona, se dan diferentes etapas y se recorre mucho camino. Aunque a veces las personas piensan que mataron a una mujer porque te tomó un trago, porque le dijeron, porque no, es todo un proceso que el agresor viene acumulando atenciones y luego llega un momento que explota y al final se da esa reincidencia. Yo debo decir aquí lo que en otras ocasiones hemos manifestado, el tema de la violencia intrafamiliar y de género tiene que ver con el sistema patriarcal que tenemos estructurado en nuestro país, un sistema que le da una supremacía a los varones por encima de las hembras. Y entonces han crecido y se han socializado en ese sistema patriarcal, machista, y los hombres entonces muchas veces creen que las mujeres son cosas, la cosifican, que son objetos, que son propiedades de ellos. Y muchos dicen, bueno, tú tienes que hacer lo que yo diga. Otros dicen, bueno, cuando una mujer, por ejemplo, decide no continuar con una relación por la razón cual que sea, muchas veces los hombres no lo admiten, que una mujer lo deje por esa formación patriarcal, esa cultura patriarcal, y entonces tratan de eliminarla, porque no hay esa cultura en nuestro país de que los conflictos, las situaciones se puedan resolver hablando. Pero además de ese sistema patriarcal está el que quienes toman las decisiones en nuestro país no tienen la mínima sensibilización en términos de accionar, en términos prácticos, que aunque usted escuche que en el discurso muchas veces ellos dicen que las mujeres, que hay que respetarlas, que no hay que maltratarlas, no así
tienen un plan ni una definición de políticas públicas y aplicables que permitan que el tema de la violencia se trabaje de manera preventiva. Pero además las estructuras del poder siguen repitiendo toda esa cultura y está entonces en el imaginario social, aún persiste, de que las mujeres están para ser buena madre, para ser buena esposa, para cuidar del hogar, porque ese sistema patriarcal distribuyó los roles entre hombres y mujeres y a las mujeres le asignó los roles o el rol de todo lo que tiene que ver en la casa, en la familia, a lo interno. Y a los hombres le ha asignado los roles de que debe de ser proveedor, de que el hombre de la calle, de que tiene que salir. Y entonces esa diferencia en la asunción de los roles hace y repite esa cultura de que los hombres están para mandar, para proveer en términos económicos, y entonces las mujeres están para obedecer. En esa relación desigual, como usted comprenderá y los amigos televidentes se darán cuenta que es una relación basada en el poder de lo masculino sobre lo femenino, porque no se ha entendido que usted nace hembra o nace varón. No así, usted no nace mujer ni nace hombre. Usted se hace hombre y se hace mujer. Y se hace en la medida en que usted se va socializando. Y los medios donde nos socializamos, la familia, la escuela, el entorno, la comunidad, el colmado, la universidad, la organización, en todos esos espacios se siguen reproduciendo esos patrones culturales del patriarcado, y por eso hoy tenemos que lamentablemente seguir viendo cómo caen mujeres víctimas de violencia cuando deciden no continuar una relación. Usted lo decía en la pregunta, siempre por su pareja o pareja, cuando la mujer decide emprender el vuelo y volar con sus propias alas. Los hombres aún no están preparados para ver que las mujeres puedan sola sin que ellos estén. ¿Cuándo entonces, Raquel, esto se detendrá primero? Y además quiero también, aunque ya usted ha desglosado, desde el Estado, el Ministerio de la Mujer, no se está haciendo nada, que usted observa, no hay una campaña de concienciar, no hay un acercamiento con ustedes, los grupos feministas. Cabe señalar que, bueno, una cosa lo que tiene que ver con el Estado, los tomadores de decisiones y el Ministerio de la Mujer. Si nota la población, y hemos notado, tanto los gobiernos, no solo todos, los ministerios, cuando hay fechas específicas, llámese un 8 de marzo, un 25 de noviembre, entonces sí se sale a hablar del tema de la violencia, de la importancia de las mujeres. En elecciones también toman a las mujeres muchos en cuenta. Pero eso solo es en el discurso. En el caso de la práctica del accionar, vemos cómo las mujeres siguen desprotegidas. Y usted vio uno de los casos de una joven que estaba saliendo de la unidad de violencia y que el expareja pues la siguió y la asesinó saliendo de allá. Hemos vivido casos donde las mujeres van a denunciar y muchas veces no se le da esa garantía de protección que las mujeres, cuando ya cansadas deciden ir a denunciar, porque muchas veces no lo hacen por el temor, las amenazas del esposo o del ex esposo. Entonces las mujeres no quieren ir porque cuando le amenazan, si tú vas y me denuncias, te prepara. Entonces cuando el sistema no le da esa protección que las mujeres necesitan, podríamos decir entonces que no se está actuando acorde a la realidad. En lo que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer, muchas veces, si bien es cierto que en ocasiones han tenido personas que la dirigen, que están sensibilizadas y están identificadas con el tema, no menos cierto es que muchas veces los recursos que necesita el ministerio para trabajar una campaña de prevención, de educación,
no son lo suficiente. Pero además, una cosa, Acevedo y amigos televidentes, es importante que en este país, para enfrentar el tema o tratar el tema de la prevención, de la educación y la sensibilización, pero sobre todo detectar la violencia a tiempo, es importante que las diferentes estructuras o ministerios estén trabajando de manera coordinada. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, pero de igual manera el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Educación, y aquí anda todo el mundo trabajando como Isla. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud tuviera un protocolo y lo aplicara, se diera cuenta, por ejemplo, cuando una mujer llega al centro de salud, cual que sea, que llegó con una rotura, con golpe, con moretones, y que a veces la víctima va con el mismo agresor, porque el agresor la lleva. Si hubiera un protocolo en esos centros de salud, públicos o privados, detectaran de que esa mujer cuando llegó, por ejemplo, con un brazo roto, con un pie roto, con una costilla rota, con moretones, si aplican un protocolo, de verdad, entonces detectarían a tiempo que esa mujer está siendo violentada y que aunque ella diga que no cuando llega a las emergencias, porque a lo mejor va con el agresor, que casi siempre se dan esos casos, y la víctima por temor dice que me caí en el baño, que rebalé, no dice la verdad. Entonces, si hay todo un protocolo y hay niveles de articulación, en el término de educación también, si hubieran esos niveles de articulación de todos esos ministerios, sería un elemento importante para prevenir y detectar a tiempo la violencia y no esperar a que la víctima caiga, que se haga viral y que entonces sea cuando se quiera venir a tomar acciones. Por eso decimos que no hay políticas públicas definidas y aplicables que permitan prevenir. Mientras aquí no se definan esos planes y se designen esos recursos para prevenir la violencia que se previene con educación en las escuelas, con aplicando los protocolos en los sistemas de salud, que se esté trabajando de manera cotidiana, que se entienda que el tema de la violencia a la víctima le da mucho temor porque está sometido por el agresor y que muchas veces no solo que no habla, sino que lo niega. Tuvimos hace un tiempo, Acevedo, una joven de una comunidad de aquí que le dio el agresor varios tiros y duró varios días en cuidados intensivos. Y cuando ella salió de la unidad de cuidado intensivo, con uno de los pies, con mucho hierro, como decimos nosotros, con muletas, ella la llevan a una habitación y ahí había un policía y ella pensó que ese policía estaba ahí para protegerle a ella su vida. Y ella pues comenzó a contar cuando retomó su conciencia lo que le había pasado. ¿Y usted sabe quién fue que mandó ese policía para allá? El agresor. Oh, Dios. Y entonces la amenazó tanto que ella después se inventó otra historia, que esos balazos yo lo tenía porque un ladrón le quería quitar una pasola. Entonces, si hubiera un protocolo, el centro de salud no permite que una paciente que saquen de cuidado intensivo a una habitación, ahí está un militar que todo el mundo piensa que se lo pusieron para proteger su vida y fue el agresor para obtener información. Entonces, en un sistema como este, no podemos decir que el tema de la violencia se va a erradicar mientras sigamos actuando acorde al sistema, que quien tiene el poder decide qué hacer. Al final, Raquel, un mensaje. Estoy conversando ya casi en la parte final con Raquel Rivera, dirigente feminista y de la coordinadora del movimiento feminista Hermanas Mirabal. Al final, un mensaje a la mujer, a un adolescente que esté pasando por una situación que debe denunciar, siente, como usted ha señalado, miedo, temor, no se atreve, o alguien que haya sido abusada por un familiar, un vecino, un pastor, un sacerdote, un médico. ¿Cuál sería el mensaje entonces, Raquel? Mire, el mensaje final a todas las personas que estén siendo víctimas de violencia, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, es importante que denunciemos
la violencia. Es importante. Sabemos que muchas veces el sistema no le protege, pero si usted igual va y denuncia y el sistema no le protege, también denúncielo porque es su vida que está en juego. A las mujeres que han sido víctimas de violencia ginecológica u obstetricia, es importante decirle, primero, que usted como paciente tiene el derecho de saber de cualquier procedimiento que le vaya a realizar el médico. Es lo primero, usted tiene el derecho de saber. Si no le informa, por tanto el médico está en obligación, en el deber de informarle lo que se le va a hacer. Si no le informa, usted puede estar en el derecho de preguntar. Y si sucede, por ejemplo, lo que pasó con el doctor último, creo que fue Wilber Polán, de San Francisco de Macorís, sí, que cuando fue la paciente, abusó de ella y la paciente denunció y encontraron muchísimas evidencias y lo dejaron detenido, pero después la paciente desistió. Tiene derecho a desistir, pero es importante que sigamos con el proceso. Y fue reapresado porque ya tenía querella en otros casos similares en años anteriores. Entonces es importante, Acevedo, que las víctimas denuncien, asuman el compromiso y no solo de denunciar al agresor. Nosotros le decimos, cuando usted vaya al sistema, a la unidad, a donde sea que usted vaya y a usted no se le atienda o no se le dé una atención de calidad, de calidez, entonces usted también debe denunciarlo. Y finalmente, a la familia y al entorno de la víctima, es muy importante el apoyo que la víctima pueda recibir, porque cuando la víctima se siente sola o se queda sola, que muchas veces el propio agresor la lleva a que se quede sin familia, sin amigos, sin vecinos, sin entorno, es justamente para cuando la víctima esté sola, el cometer y arremeter con mucho más facilidad. Por eso, al entorno, la comunidad, las familiares, los vecinos y vecinas, cuando vean un caso de violencia, no apliquen aquel refrán de que en pleito de marido y mujer nadie se debe meter. Sí debemos de meternos, sí debemos de apoyar a la víctima, porque cuando una víctima recibe apoyo del entorno, hay una gran diferencia entre la víctima que no lo recibe. Cuando apoyamos, denunciamos y asumimos, hay una diferencia entre la vida y la muerte de esa víctima. Muchas gracias, Raquel. Si alguna persona está pasando por una situación, necesita un acompañamiento, quiere hablar con usted, ¿cómo puede hacerlo? ¿Por qué vía? Se comunican, por ejemplo, en las comunidades donde tenemos mujeres, grupos y organizaciones, pueden acercarse a cualquiera de las compañeras en las comunidades que estamos en Hato del Yaque, La Yagüita, Barrio Lindo, La Herradura, en fin. Pero en el caso particular, pues pueden llamar al teléfono 809-778-2072. Pero en cada una de esas comunidades ya las mujeres conocen y ahí hay compañeras que forman parte del movimiento feminista Hermanas Mirabal a través de sus organizaciones y no importa el día y la hora para que se acerquen, llamen, conversen y puedan recibir el apoyo y el acompañamiento para que puedan preservar su vida y salir del círculo de la violencia sin esperar a que caiga y que sea una más de la larga lista que ya tenemos. Gracias a Raquel Rivera, que nos ha acompañado en este día. Ella es dirigente feminista, es la coordinadora del movimiento feminista Hermanas Mirabal y de la coalición de organizaciones sociales populares y feministas del Cibao. Gracias por su amabilidad. Concluimos justamente con ella la entrevista de este domingo. Siga con la programación de Telemedios, Canal 8 y La Princesa Ara.